Todos los jueves a las 18, Manantial presenta a Bernardo Blázquez y Croce haciendo Sobre Todo, una propuesta radial distinta, por Manantial. Bueno, ahora sí, estamos con la invitada al aire, Sonia Suárez, muchas gracias por venir. Obviamente tenés el espacio para saludar a la radio audiencia. Para mí obviamente es un orgullo. Es mi maestra de primer grado, es la culpable de todo, la que empezó todo ella. Bueno, buenas tardes. Yo también contenta de, buenas tardes a la audiencia, y contenta de que también de que me hayas invitado y que te hayas acordado de mí. ¿Y cómo no me voy a acordar? El que te enseña a leer no te olvidas más. ¿Y qué conexión podemos hacer? Mira, nosotros aprendimos a leer con un manual que llamaba 4 estaciones, creo que llamaba, si no me equivoco. Y el personaje, por el cual obviamente era la guía del manual, era el pirata Patapalo, que pirateaba como pirateaba Puyard. Claro. Entonces, pero estábamos tratando recién de acordarnos fuera de aire. Era el pirata Patapalo con el mono Mimi, sí. Pero tenía un amigo más. Amigo. Pero no me acuerdo cuál era el amigo de él. Pero como tengo el libro, sí, después nos vamos a enterar. Que conservo el libro de lectura, entonces lo voy a buscar y prometo que te lo voy a pasar. Bueno. Así que por un rato nada más vamos a tener la duda. Vamos a tener la duda un rato. Pero bueno, la importancia, digo yo, de enseñarle las primeras letras a una persona, sí. ¿Cómo la marca? ¿Y cuántas generaciones alfabetizaste vos? Y por lo menos yo estuve casi 29 años, sí. Y de los cuales 15, 17 años fueron enseñando a leer y escribir en primer grado era en ese momento. Sí. Y en segundo, después pasé a segundo, siempre estuve ahí entre primer y segundo grado, y en segundo grado se continúa, sí. Con la alfabetización, porque se refuerza y en algunos casos se aprende en segundo grado a leer y escribir, sí. Los que no pudieron hacerlo en primero. Claro. Hay una particularidad en cuanto a lo que es la currícula actual. Se ha prohibido la enseñanza por fonemas. Uh-huh. En lo que es la alfabetización, y está generando un conflicto importante, porque obviamente hace poco tiempo tengo un amigo que es activista educativo además de docente, sí. Y se queja obviamente de los contenidos que tienen que dar en secundaria, y veía actividades entre esas cosas que entregaban, ese material que entregaban obviamente para los alumnos de secundaria, que no distaba demasiado de las actividades de los manuales de lectura que utilizamos nosotros en primer y segundo grado, que es preocupante para mí. Vos que alfabetizaste tanto, sí. Decime, ¿qué es lo que te parece más efectivo para enseñarle a leer a una persona? No se puede, o sea, uno tiene una bajada de un programa, que son currículas que por ahí van cambian los gobiernos y cambian las currículas también, por lo menos antes pasaba eso. Yo ahora hace unos años que estoy jubilada, pero bueno, si bien uno no está en contacto permanente con lo educativo, vos sabés que más o menos tenés contacto con alguien o lees, siempre alguna información tenés. Y bueno, lo importante también es el trabajo del docente. Sí, obvio. Porque no todos los chicos aprenden de la misma manera, no todos están, si bien la edad es a los 6 años, suponete que ya empiezan en el jardín, en la sala de 5 ya se empezaba a enseñar, no todo el mundo, no todos los chicos aprenden de la misma manera. Entonces ahí la tarea del docente es fundamental, y no todos los programas educativos te dicen que lo tenés que hacer de una determinada manera. Por eso te digo, es muy importante el rol del docente en cuanto a la forma de hacer que sus chicos aprendan a leer y escribir, de una forma o de otra. O sea, es importante. Hoy en día sabemos que
no está bien memorizar como se hacía antes, el mame, mimo, todo que... Bueno, pero de una forma u otra se aprendía, eso era lo que se aprendía, de esa forma se aprendía antes, después los tiempos fueron cambiando, fuimos aprendiendo cosas nuevas, vimos que, viste, con el tema del error, el margen de error hace que a uno también le sirva para aprender al docente también cómo llegar a los chicos. Sí. Por eso los programas también cambian. Pues yo pensando más que nada en lo que es la alfabetización y el origen del alfabeto. Sí. Bueno, el alfabeto surge históricamente como una manera de escribir fonemas. Claro. La escritura fonemática que se contrapone a la escritura de corte ideográfica que existía antes de la invención del alfabeto. Y creo que, por lo menos en ese punto, en lo que es la escritura fonemática, la alfabetización fonemática, es necesario, pienso yo. Y no podemos ir en contra de... Recién estaba chequeando, alrededor de 1800 empezaron con los primeros esbozos del alfabeto actual, que se termina consolidando alrededor del siglo IX a.C., más o menos. Que toman el alfabeto fenicio los griegos, le agregan las vocales, y ahí es donde empieza a tomar, obviamente, la forma un poco más actualizada. Pero todo viene de ahí. Claro. Creo que son 3.800 años o más de formación histórica intelectual, que ir contra ello... por ahí lo que cambian son los métodos, las formas, por eso te digo, terminás en una letra o terminás en un número, bueno, por más que vos cambies, por eso te digo, cambiás el método, la forma de enseñar y la forma de llegar a tus alumnos. Después las letras ya están inventadas, eso vas a formar palabras, y con lo mismo con los números para llegar, como por ejemplo con el tema de las tablas, que nos enseñaran más las tablas, y bueno, pero de una forma u otra vas a llegar, por eso te digo, vas a llegar al mismo punto de distintas maneras. ¿No se enseñan más las tablas como antes? Hasta que yo estaba, el último tiempo cuando yo terminaba, no se enseñaban como una repetición, como lo hacíamos cuando éramos chicos, que repetíamos como lorito las tablas. Se les enseñaba así la forma de llegar a través de la suma o cómo sería, pero en definitiva después necesitabas hacerlo, tenerlo mentalmente el resultado, porque si no era imposible llegar a hacer una operación en forma más o menos ágil, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, yo hace poco estaba revisando alguna documentación presente en el museo, empecé a ver un cuaderno de segundo grado y la complejidad que tenían los ejercicios matemáticos que estaban usando en ese momento. Sí, problemas, situaciones, y desde los primeros grados. Sí, los primeros grados, pero hasta... Algunos le daban hasta álgebra. Sí. Yo mismo veía en mis cuadernos que mi mamá me había guardado de primero, segundo. Siempre te guardan los primeros cuadernitos, ¿viste? Es imposible guardar todo. Pero yo veía la complejidad en relación a lo que aprendieron mis hijos, por ejemplo, con los programas. Me refiero a los programas. Por eso te digo, siempre hay un maestro que avanza un poquito más allá, porque hay chicos que aprenden antes que otros. Entonces, vos no podés hacerle, entre comillas, a perder el tiempo. Entonces vos tenés que tratar de que ese chico avance, no que se quede estancado porque a los demás le cuesta. Hablando de la educación en grupo, ¿no? La parte grupal. ¿Y cómo haces cuando un alumno avanza muy rápido y para no dejarlo rezagado, porque por ahí hay algunos chicos que se le dificulta más o que sale un poco de la media? ¿Cómo haces para llevar esa situación? Y bueno, eso era precisamente lo que hacíamos, para que no perdiera el tiempo. Los chicos, vos no lo podías estancar, digámoslo así. Entonces vos siempre tenías que tener actividad preparada para darle más, porque ese nene estaba ávido de aprender y de hacer, y si no empezaba a querer ir a decirle a los demás, y no era su función, porque así fuera ayudando a un compañero, que estaba bien, eso estaba bien, pero no podía pasarse toda la tarde si él era más rápido ayudando a un compañero y vos le estabas quitando tiempo a él, tiempo de aprendizaje le quitabas. Entonces vos tenías que tener actividad, que eso es lo que correspondía, tener actividad preparada, y mientras tanto hacían esa tarea, vos podías ayudar también, porque en un grupo de 20, 25 chicos o más,
es difícil llegar a todos. Entonces vos tenías que tener el tiempo necesario para dedicarle un poquito aunque sea a cada uno. Qué complejo también, ¿no? Porque es otra planificación aparte. Sí, por eso hoy te decía, está en el docente también. El docente tiene que ser responsable que le entregan a alguien le entregan a un niño para que aprenda. Entonces vos tenés la obligación de hacer lo imposible para que ese niño o esa niña aprendan y salgan adelante y no hacerles perder el tiempo. ¿Te suele suceder que te paren en la calle algún exalumno después de mucho tiempo? Sí. ¿Qué te suelen decir? Y sí, porque viste que habiendo tenido primero y segundo grado, siempre hay chicos, algunos hasta me presentan a sus hijos. Claro. Es hermoso porque que te recuerden, que tengan una palabrita linda, viste, de cálida. El seño, hay gente hay chicos que todavía me siguen diciendo seño, claro, como cuando estaban en primer grado, viste, primero, segundo. Es muy lindo, es muy gratificante. Era gratificante el trabajo. Yo digo porque uno sigue sigue con el pensamiento de docente. Era muy gratificante ver cómo avanzaban cuando aprendían, cuando lograban, cómo se entusiasmaban y les gustaba leer. Tengo uno enfrente. Tengo un ejemplo acá de alguien ávido de lectura, y cuando te veía recién y te escuchaba, sos el reflejo de lo que eras cuando eras un niñito. Siempre igual. Sí, y recuerdo, no sé si te interesa que haga un comentario. Por supuesto, siempre recuerdo tus escritos, cuando había que daba un tema yo o no, o era libremente, y les decía, bueno, escriban sobre tal tema o escriban sobre lo que tengan ganas de escribir, lo que les haya pasado en el día, algo que les pasó durante el recreo. Y los tuyos, me acuerdo de historias fantásticas, eran muy fantásticas, y eran 3 carillas o 4 en primero y segundo grado. Eso era algo especial, o sea, uno ya va viendo cómo se entusiasman y cómo vas vislumbrando el futuro. Y con los años, si bien nosotros en Dorrego nos vemos, pero bueno, por ahí vos te fuiste y uno pierde contacto. Y cuando nos volvimos a encontrar y me decías que te seguía apasionando tanto la escritura como la lectura, bueno, dije, no cambió. No se cambia. No. De hecho, en estos meses yo escribí un libro, está en un manuscrito, tengo una historia de ficción, estoy tratando de publicarla. Vamos a ver, el proceso es un poco más engorroso de lo que me imaginaba. Es una historia que mezcla parte de historia, parte deporte, parte literatura, que vendrían a ser las cosas que me terminaron gustando. Pero yo me acordaba que cuando en alguna de las ocasiones que te dije que iba a estudiar profesorado en historia, que vos dijiste que querías que yo sea escritor, y dije, bueno, sentía que de una forma u otra, y bueno, de esta manera creo que cumplí, porque escribí algo, escribí una historia que podría considerarse una novela corta o una novelette, no sé el formato. Pero bueno, vendría a ser con la misma extensión que podría tener, no sé, obviamente salvando las enormes distancias, la metamorfosis de Kafka, una cosa así, un libro de relatos con un relato largo y algunos más cortos que he ido socializando a través de los diferentes medios, las redes, la radio. Pero bueno, o sea, años más tarde se terminó dando. Pero también obviamente yo recuerdo Entre dos luces, me encantaba la parte a la hora de escribir, de hacer, o sea, una composición o una redacción de algo. Me encantaba mucho la hora cuando nos desafiaban o yo lo sentía así, nos instaban a escribir un relato de ficción o un cuento de ficción. Yo era algo que disfrutaba muchísimo. Disfrutaba muchísimo. Lo mismo que cuando escriban oraciones,
se escriban oraciones sueltas. Y yo me acuerdo que ponía unos delirios que... No, extensas, decís. Sí, pero aparte, mi mamá siempre se ríe y se acuerda. Yo no me acuerdo, ella me las cuenta, ¿viste? Que en una puse, mi mamá tiene muchas joyas. Dice, ¿qué joya tenía? Una billutería ordinaria, me decía. Pero utilizabas la palabra que tenía en el momento. Para mí eran joyas. A mí otra, por ejemplo, cuando uno habla de programas y de las bajadas, y por ejemplo a mí en primer y segundo me costaba un poco que había que corregir las faltas, entre comillas, los errores de ortografía, cuando los chicos todavía no están preparados para eso, pero bueno, quien escribe por ahí quien escribe los programas, puede ser, si no voy a discutir, seguramente que hay gente más preparada que nosotros, pero quizás no tiene esto de estar en las aulas y ver que los chicos lo único que están es desarrollando una imaginación y una creatividad, y expresando su creatividad en forma escrita, lo que sienten. Entonces vos no podías, yo veía un escrito, suponete, como yo te decía, de una, dos, tres carillas, yo no podía estropear ese escrito, tu imaginación y el desarrollo que vos hacías de lo que sentías, tachando cosas con verde. Entonces siempre estuve en contra de eso, y me costaba porque tenía bajada, por supuesto, obviamente, de que había que corregir. Y bueno, entonces yo trataba de hacerlo aparte. No quería estropear que los chicos vieran que había algo y todo borroneado, todo tachado, porque ya el sentido se perdía. ¿Viste? Y una cosa que me acuerdo también, uno cuando es chico, que no tiene filtro a la hora de decir las cosas. Y nada, cuando por ahí te daba la oportunidad de ver a un alumno que estaba más rezagado, o que veía que le costaba, éramos crueles como chicos al hacer el señalamiento. Que decíamos, este es un burro, mirá, no aprende. Me acuerdo que no sé cómo serán los chicos ahora, no sé si capaz que era por el colegio donde estamos nosotros, qué sé yo, que yo veía como que los chicos son competitivos también entre ellos. Sí, pero creo que en todas partes pasa eso. Bueno, a mí me tocó, porque por ahí hablo con alguna de las maestras nuevas, qué sé yo, y dicen que es difícil. A ver, todas las etapas, todos los años han sido difíciles, pero no sé, en la época que a mí me tocó, la verdad que no tengo más que cosas lindas para contar, porque era una época en que la familia acompañaba muchísimo. Vos hablabas con un padre, una madre, porque se comprometían ambos, y bueno, y vos podías llegar y lograbas, porque te ayudaban en la casa, vos les explicabas, les decías, sin que vos pretendieras que ellos fueran docentes, no, mi tarea era mi tarea, pero bueno, el apoyo desde la casa era fundamental. Y bueno, y tuve ese acompañamiento, por suerte. Entonces no puedo, cuando escucho tantas cosas que pasan, o que pegan un maestro, o que van y les dicen, los agreden, no viví esa experiencia, gracias a Dios no viví, pero sí, todo lo contrario, viví experiencias de acompañamiento. ¿Y te cuentan las docentes de ahora, viven ese mismo acompañamiento desde la casa? ¿Has tenido la oportunidad de conversar respecto a eso? Y sí, por ahí es, si bien acá no pasa lo que vemos en la televisión, pero bueno, la gente es como que algunos padres, no digo todos, hay una parte que se compromete, hay otra parte que está muy ocupado por distintas situaciones, y no es el mismo acompañamiento de antes, por ahí. No todos los casos son iguales, por supuesto, se comenta como en todos lados, pero bueno, el docente tiene que hacer lo máximo posible en las horas que tiene esos chicos a su cargo, y después, bueno, el resto es, tenés que lograr que la familia acompañe, tenés que lograrlo de una forma u otra, tenés que lograr, y con la empatía, no hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo es porque yo, la verdad que no tengo registro tampoco de cómo eran,
más allá los grados más grandes, ya a partir de sexto, séptimo grado, que uno ya está más estructurado por las materias, ya le pones separadoras a la carpeta con materias, ¿sabes? Nosotros empezamos a tener 2 maestras en sexto, por ejemplo. Claro. Ya a partir de séptimo teníamos profesores. Ya como que no era secundaria per se, pero se iba secundarizando la educación. El tercer ciclo de lo que era EGB en ese momento, que ahora ya no sé ni cómo se llama, y ahora es secundaria básica. Sí. Como que ya los iban preparando con carpetas y esto como para el próximo paso. Pero ustedes, ¿qué hacían? ¿Dedicaban un día entero a lengua, otro día a matemática? ¿Cómo es? No, se trataba de hacer, eso fue, por lo menos el tiempo, yo estuve entre el 85 y el 2013, que fue el último año que estuve en grado, digamos. Siempre se trató, hablando de los primeros, de primero y segundo, que fue lo que di yo siempre, se trató de dar un poquito, de tratar de que en ese momento las áreas estuvieran, por ejemplo, lengua y matemática, que estuvieran siempre, todos los días. Sí. Y después, bueno, había días para naturales, para sociales, bueno, la parte artística. Sí. Había que dividir un poquito la semana para que en lo posible llegara con todas las áreas. Y tenías que hacer todo vos. Ah, sí, porque en ese momento no teníamos profesor de artística. En esa época no. Labores, le decíamos, no me acuerdo. Claro, y sí, a mí me gustó hacer, por ahí a medida que iban apareciendo cosas nuevas, yo trataba, cuando empezó la pintura en tela, quería hacer, o sea, me entusiasmaba. Porque era la forma de que si yo me entusiasmaba con el trabajo, iba a lograr entusiasmar a los chicos. Y las clases especiales, ¿te acordás? Sí. Las clases especiales eran las efemérides. Claro. Sí, por ahí tratábamos de que todos para que se comprometieran, para que no fuera que yo preparara una clase y ustedes tuvieran nada más que escuchar y escuchar lo que yo decía. Entonces, el hecho de hacerlos en grupo, por ejemplo, entonces ustedes tenían ya que ir leyendo, ir sabiendo de qué se trataba y después contárselo a sus compañeros. Utilizábamos distintos recursos, hacíamos todo lo que podíamos. Y solos, porque no teníamos preceptora, no teníamos nada. Era otra época, pero se podía, con mucha voluntad se podía. Y hoy, por ejemplo, si te convocaran a, no sé, hacer un voluntario de alfabetización para colaborar con la deficiencia. Sí, siempre lo digo por ahí en mi casa, a mí me quedó un pendiente que la alfabetización de adultos. Sí. Me hubiese encantado, no lo pude hacer en su momento, ya cuando uno se retira ya de la parte formal, ¿viste? No lo pude hacer en su momento, pero me hubiese encantado. Sí, es algo pendiente que, ¿quién te dice por ahí? Alguna vez, nunca es tarde. Bueno, nosotros estamos en reapertura de la biblioteca, es un proceso a largo plazo porque había mucho abandono ahí adentro, entonces la tarea para reabrirla es un poquito más extensa de lo que habíamos pensado en un primer momento, pero está contemplada la posibilidad de hacer un taller de alfabetización o de acompañamiento de alfabetización una vez por semana, así que bueno, capaz que quién sabe, ¿no? ¿Quién te dice, no? Que termine dando una mano a través de eso. Voluntad tengo introducción a las primeras letras o complemento también de lo que vean en la escuela, no sé. Claro. Capaz que a alguna autoridad en educación no le gusta que nosotros hagamos eso, pero... Claro. Hay que averiguar. Sí, hay que informarse para hacer las cosas bien. Sí. Pero yo creo que una ayuda en lectoescritura no le viene mal a nadie, como tampoco le vendría mal, no sé, comprensión de textos y demás. Sí. Uno que se formó para darle clase a adultos, en realidad, pero adultos formados, no adultos que tal vez no hayan tenido la posibilidad de alfabetizarse, no tiene la perspectiva de decir, bueno, le voy a enseñar a una persona que no tiene idea de lo que es el abecedario, porque honestamente no estamos preparados para eso. Pero hay gente que sí. Ni siquiera sabemos cuánta gente hay que no está alfabetizada. No. Porque sobre todo la gente muy grande
no lo dice. No. Todavía estamos con eso No. de que, y bueno, y acá podemos conocernos todos, pero tampoco sabemos de la vida de todos, y hay gente que no, o que se ha olvidado un poco porque no Sí. lo practica, pero bueno. Y los problemas de lectoescritura que se está viendo también en los adolescentes hoy en Claro, llegados a claro. años superiores. Yo, por ejemplo, más allá de que pueda sonar poco amigable lo que digo, yo adhiero a que haya repitencia, porque si el alumno no puede acreditar los conocimientos, lo tiene que volver a cursar el año. A veces no es por maldad, sino por Claro. le estás haciendo un mal al alumno dejándolo pasar de grado si no tiene los conocimientos básicos o la posibilidad de acreditar los conocimientos básicos para decir, bueno, está capacitado para pasar al año siguiente. No hay que estafar a los alumnos tampoco. Claro. Porque más ahora que sea la obligatoriedad va desde los 3 hasta los 18 años. Y vos no lo podés tener en un mundo de fantasía ajeno a la realidad, porque después ese chico, con 18 años, quiere ingresar a una universidad, y la universidad dura 10 minutos, una persona sin comprensión lectora. Claro. Dura 10 minutos. Ahora han tenido que bajar un poco la rigidez en la universidad, dicho por autoridades también, pero cuando yo ingresé, te agarraban profesores que venían dando clase, imagínate, del 83. Claro. Eran profesores que totalmente peinaban canas, que obviamente no te perdonaban una, ¿viste? Claro, porque van arrastrando esos problemas, Sí. y un año al otro año, Sí. y por eso es importante también la visión del docente Sí. de advertir que hay un problema ahí, Sí. que va más allá de la maduración de ese año, pero que hay un problema y que hay que ir a las personas indicadas, al gabinete, Sí. si no hay gabinete en la escuela, ver la forma, pero Sí. no podés, llegado una un momento del año, vos te das cuenta cuando realmente el docente con nuestra experiencia se da cuenta si ese niño avanza o no, si es algo propio de un tiempito o realmente necesita a alguien especializado. Claro. Sonia, ¿alguna cosa que te haya quedado pendiente? Además de lo que dije. Además de lo que dijiste. No, siempre es lindo hablar del tiempo que uno... La verdad que yo lo disfruté, mi época docente la disfruté con los chicos, tuve siempre primero y segundo, no quise otros años porque me gustaba más el trato con los chiquitos, estar en contacto con ellos. Y bueno, y siempre agradecida de la oportunidad de haber hecho toda mi carrera docente, de vivir de lo que me gustaba, de haber tenido tan buen acompañamiento, porque siempre agradezco. Hoy en día me sigo tratando con muchísimos de los padres que me acompañaron en toda esa etapa. Sí. Y bueno, y hoy estoy haciendo otras cosas, me dedico más a mí, a mis actividades fuera de la docencia, pero que me gustan y que tienen un poco que ver porque me gusta el teatro y entonces estoy mucho en eso. Y siempre decimos que hay gente que un docente siempre tiene algo de artista. Qué lindo que eran los actos. Me encantaban hacerlo. Sí, y me encantaba. será por eso que me gusta tanto el teatro ahora. Sí, eran hermosos los actos. Sí. Me acuerdo que a mí me tocó hacer de Belgrano y teníamos una coreografía en la marcha que era re difícil. Me acuerdo que había que aprenderla de memoria la coreografía, pero era complicada. Era complicada. Y encima, viste, uno con la responsabilidad de personificar a Belgrano. Sí. Y más que uno quería que actuaran todos. Y claro, todos, era poquito, mucho, pero todos tenían que hacer algo. El otro día Ludmila me mandó una foto de un acto del Día del Periodista que estábamos haciendo de periodista, no sé si Santiago y yo. Qué hermoso. Pero y entrevistábamos a la gente. No me acuerdo si era un acto de segundo o de tercero, pero qué lindo que era. En ese momento todavía se le decía tomar parte, todavía se le decía así. Pero qué lindo que, yo no sé si se seguirá haciendo, pero que se cultive la parte artística también. Sí.
Yo creo que sí. Ahora hace mucho que no voy a los actos, pero ya de mis chicos tan grandes. Pero bueno, y es lindo. Por eso digo que por ahí todos tenemos un actor adentro. Sí. Hasta te diste el gusto de ser la maestra de tus hijos. Sí, no sé si es tanto para ellos, pero no, para ellos. Es un poco difícil, sí. Me imagino. Es un poco difícil. Porque no te podían decir mamá en el aula, por ejemplo. Sí, eso, y por ahí, como hoy vos decías, siempre hay alguien que viste que con sus palabras hiere, y bueno, por ahí ellos tenían logros y a veces no los podías resaltar tanto porque siempre había alguien que decía, porque la mamá es la maestra. Claro. Pero bueno, fue difícil. Lo que pasa es que en ese momento no había, en la escuela no había una segunda división. Bueno, entonces lo tuvieron que hacer. Pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos para que nadie se sintiera mal. Ninguno, ni de un lado ni del otro, ¿no? No pasa nada. Yo me acuerdo que era muy común que se le escapara a los chicos el mamá. Sí. Me acuerdo que una vuelta a Matías se le escapó en un recreo mamá. Y todos se reían, y todos se reían, sí, pero eso no, ni suma ni resta. No, obviamente. De paso aprovechamos y le mandamos un saludo al aire a Matías, que es amigo mío, Gonogón, como le digo yo. Me va a matar cuando me ya están grandes los dos, y Nico también. Nico también. Sí, ya se van y cuesta después que vuelvan, pero bueno, ya está, uno los sabe que los tiene que dejar libres porque... Sí, obvio. Bueno, Sonia, ya vamos llegando al final de la entrevista. La verdad que para mí es un gusto un gusto personal que me estoy sacando de tener a la maestra que me enseñó las primeras letras y que bueno me incentivó a escribir y a crear, más que nada, porque yo no me siento escritor, pero sí siento que lo mío es la creatividad, y bueno, trato de amalgamar la disciplina que estudié con la creatividad, y bueno, de todo eso sale esto. Así que bueno, espero que te hayas sentido cómoda acá, que te haya gustado lo que compartimos con la audiencia, porque estuviste todo el programa prácticamente acá en el estudio, y bueno, nada, simplemente agradecerte y decirte que me gustaría tenerte en cuenta para futuras entrevistas ya más temáticas. Bueno. Que seas una amiga más del espacio. Bueno, la verdad que sí, yo me sentí también muy cómoda, me gustó también, me encanta esto de recordar, porque uno siempre lo tiene presente, y además no solamente a los alumnos, sino que a las familias, y recibir, es gratificante recibir cariño, y bueno, y como siempre uno hace lo mejor que puede, a veces las cosas te salen bien, a veces te equivocas, y bueno, pero lo bueno es que uno tiene que aprender que a veces también se equivoca, que es un humano, y si se equivocó, dar marcha atrás y volver a hacer las cosas un poquito mejor. Eso es importante. Te agradezco mucho, la verdad me sentí muy cómoda. Bueno, muchas gracias, Sonia, por venir, y ya con esto nos despedimos hasta la semana que viene, y vamos a dejar en el aire una canción de Roger Waters y Sinéad O'Connor. En realidad es de Pink Floyd, pero la interpretan ellos dos, Sinéad O'Connor y Roger Waters, que se llama Mother, del disco The Wall.